aquí de nuevo. Mi nombre es Leslie Mendívil y les doy la bienvenida a las alumnas y alumnos de lengua materna de segundo grado de secundaria. Antes de iniciar, les recuerdo que debemos de seguir cuidándonos lavando frecuentemente nuestras manos con agua y abundante jabón, usando el cubrebocas adecuadamente de forma que proteja nariz y boca, y aunque juntos, guardar y pedir la sana distancia. La salud es primero. Además, ¿ya hicieron algo de ejercicio hoy? Hay que mantener la mente sana en cuerpo sano. Hola, soy la profesora Carola Rojas Colín y claro, es un gusto encontrarnos por aquí en una sesión más de Lengua Materna 2. Hoy hablaremos sobre escribiendo un pasado. Con esto nos referimos a analizar el uso de los verbos en pasado en un texto biográfico. ¿Listas y listos? Muy bien, pues iniciemos. En esta sesión, el aprendizaje esperado es: escribe un texto biográfico y el propósito es analizar el uso del tiempo pasado para narrar sucesos. Al narrar la vida de un personaje, es necesario relatar hechos o situaciones que sucedieron en el pasado. Para ello, se utiliza el tiempo pasado o pretérito, que permite ubicar su vida y acciones en un tiempo y espacio específicos. Los materiales que van a necesitar para esta sesión son su cuaderno y lápiz o bolígrafo para que puedan tomar notas. También podría ayudarles tener a la mano su libro de texto. Recuerden que todo lo que vean hoy es para reforzar su conocimiento, así que les recomiendo llevar un registro de las dudas, inquietudes o dificultades que les surjan durante el planteamiento de esta sesión. Muchas de estas las podrán resolver al momento de consultar su libro de texto y revisar sus apuntes. Existe una infinidad de personajes que han realizado acciones, obras, inventos, descubrimientos o participado de alguna manera en la evolución de la humanidad. Lo que los hace distintos es que en algún momento hicieron algo extraordinario o inusual. Las biografías son un retrato escrito e íntegro de estos personajes y su finalidad es que sus hechos, hazañas, sucesos o creaciones sean recordados y se preserven. Lo que quiere decir que, si estos hechos sucedieron en el pasado, quien se dedica a escribir biografías debe tomar en cuenta una gran diversidad de datos del personaje. Es correcto. Así que el biógrafo se enfrenta al primer reto, que es investigar acerca de la vida del personaje que eligió, pues muchos de estos ya murieron y hay que buscar en libros, documentales, internet, personas que les conocieron y otras fuentes de información que lleven a profundizar en el personaje para comenzar la redacción. Y ya que hablamos de escribir, recuerden que estamos aprendiendo a redactar una biografía, por lo que me gustaría preguntar: ¿alguna vez han escrito alguna biografía? ¿De qué personaje escribirían? ¿Qué características debe tener este personaje? ¿Qué aspectos de la vida de un personaje debemos incluir? ¿En qué tiempo o tiempos verbales narrarían el texto? Yo estoy imaginando miles de personajes, algunos famosos por sus inventos, otros por sus creaciones y otros más porque aportaron algo al mundo, sin olvidar a los deportistas, políticos, personajes del cine o la televisión. Claro que muchos de ellos ya no viven, por lo que creo que el tiempo verbal ideal para redactarlas sería el tiempo pasado. Así es, tanto en las biografías como en las autobiografías suele retomarse el ciclo vital: nacimiento, infancia, juventud, adultez, vejez, como eje para organizar la trama narrativa, lo que quiere decir que efectivamente debe narrarse en tiempo pasado, aunque existen otros tiempos verbales que pueden ser utilizados en este tipo de textos. El más común es el pretérito. Acompáñenos a seguir la lectura de la siguiente biografía de una conocida pintora mexicana, la cual hoy en día es reconocida a nivel mundial por su forma de pintar y autorretratarse. Frida Kahlo fue una de las más grandes artistas mexicanas. Nació en Coyoacán, en la Ciudad de México, el 6 de julio de 1907. Tuvo 3 hermanas y vivió en la ahora llamada Casa Azul. Cuando tenía 5 años, sufrió una enfermedad muy grave llamada poliomielitis. A consecuencia de ello,
una de sus piernas quedó muy débil y corta. Su padre fue un gran fotógrafo y artista. Solía hablarle a Frida Kahlo sobre el arte antiguo de México. Frida Kahlo creció durante la Revolución Mexicana y a los 18 años tuvo un terrible accidente. El autobús en el que viajaba fue arrollado por un tranvía. Sufrió fractura de varios huesos y lesiones graves en la espalda. Después del accidente, tuvo que estar acostada e inmóvil durante muchos meses. Y ahí fue donde comenzó a pintar. Hizo retratos de familiares y amigos, pero sobre todo se pintó a ella misma, rodeada de las cosas que le eran importantes y aquellas que le causaban dolor. Después de la Revolución Mexicana, el gobierno contrató a artistas para que pintaran grandes murales en las paredes de los edificios públicos. Pintaron la historia de México para que la gente se sintiera orgullosa de su cultura y de su pasado. Uno de los muralistas, Diego Rivera, se enamoró de ella y a pesar de ser 20 años mayor, se casaron y viajaron a los Estados Unidos. Ahí vivieron en varias ciudades. Diego Rivera tenía contratos para pintar murales. Esa época fue muy difícil. Ella pintaba sus sentimientos, sus emociones y su dolor. Por eso, utilizó el colorido y las figuras tradicionales de su país, así como las imágenes religiosas del arte popular mexicano. Su arte fue catalogado como surrealista, es decir, que viene de los sueños. Sin embargo, ella dijo que nunca pintó lo que soñó, sino su propia realidad. ¿Qué les pareció? Ahora entiendo que Frida fue una mujer con una vida difícil y por eso había tanto dolor en sus autorretratos. ¿Notaron que había palabras subrayadas y otras resaltadas en rojo? ¿Lograron ver qué tipo de palabras eran? Yo lo sé, profesora, eran verbos. Así es, ¿todos lo descubrieron? Ahora bien, ¿en qué tiempo estaban? En pasado o pretérito perfecto simple. Correcto, la mayoría de los sucesos estaban en pretérito o pasado. Había algunos en copretérito para describir a los personajes o alguna situación, pero en esta sesión hablaremos del uso del tiempo pasado en las biografías. Como observaron, en este tipo de escritos biográficos, el narrador suele relatar los hechos en tercera persona, él o ella. Nació, vivió, hizo, pintó. Con este efecto se logra cierta distancia, ya que quien narra los hechos no participó en ellos. Al escribir la biografía debemos tener en cuenta que es una narración de hechos pasados y deberán ser cuidadosos en el manejo de los tiempos verbales para poder manejar la temporalidad y que ésta sea coherente. Según el Diccionario de la Lengua Española, un verbo es clase de palabras cuyos elementos pueden tener variación de persona, número, tiempo, modo y aspecto. Y veamos un ejemplo que se presenta en los verbos subrayados. Luis les dijo a sus padres que estudiaría en esos tiempos para ser modisto, y estos le respondieron que eso era para mujeres. Aún así, él lo logró. Para hablar de los verbos, nos centraremos en dos cosas: el tiempo y el aspecto. El tiempo verbal indica el momento en que se realiza una acción en relación con el momento actual en el que se usa la lengua. Por ejemplo, hace años aprendió a cantar, ahora solo canta en solitario. El aspecto es una característica que permite distinguir diferentes estados en el desarrollo de la acción, de la expresión del verbo. Por ejemplo, ya no regresó a ese lugar. Es distinto a ya no ha regresado a ese lugar. Si usamos regresó, la acción se ve como concluida. Si usamos ha regresado, la acción se ve como algo que se realizó, pero existe la posibilidad de que continúe en un futuro. Recuerden que el pretérito o pasado se utiliza en las biografías para narrar los sucesos consumados, es decir, que claramente tuvieron inicio y final. Por ejemplo, que Magdalena Carmen Frida Kahlo y Calderón nació el 6 de julio de 1907, que padeció polio a la edad de 5 años o que tuvo 3 hermanas. Exacto.
Sin embargo, el tiempo pasado, como se le conoce al tiempo pretérito, no es tan simple, ya que si lo analizamos un poco dentro del pasado, hay varias distinciones. Profesora, ¿cómo está eso de que el pasado tiene varias distinciones? ¿Hay varios pasados? Con calma. El tiempo gramatical tiene que ver con el discurso, no forzosamente con el paso del tiempo que miden los relojes o los calendarios. En realidad, lo que tenemos son distinciones aspectuales en el tiempo pasado. ¡Qué bien! Yo ya pensaba en los oscuros pasados, pero no es así. Explíquenos un poco más, profesora. Claro, el tiempo pasado es en el que se sitúa la acción, el proceso o el estado expresados por el verbo en un punto anterior al momento en el que se genera la interacción comunicativa. Esto se observa, por ejemplo, en las palabras subrayadas. Mariana fue una joven que se saltó todas las reglas. Estudió ingeniería cuando la mayoría de mujeres optaban por estudiar taquigrafía. Sin embargo, hay varias maneras adicionales de expresar o narrar los hechos pasados. Para revisarlas, lo haremos con la ayuda de uno de mis escritores latinoamericanos favoritos, Jorge Luis Borges. El presente histórico expresa con un verbo en presente un hecho del pasado. Jorge Luis Borges nace el 24 de agosto de 1899. Pretérito perfecto o simple. Narra una acción o hecho ya concluido. Ejemplo, Jorge Luis Borges fue un escritor argentino. Pretérito imperfecto, también conocido como copretérito. En este caso, expresa una acción simultánea a otra que ocurrió en el pasado. Jorge Luis Borges publicó poemas mientras trabajaba como bibliotecario, profesor y conferencista. Podemos observar cómo el verbo publicó se encuentra en pretérito simple y trabajaba en copretérito, que indica el desarrollo de una acción en el pasado. Antepresente o pretérito perfecto compuesto. Expresa una acción que continúa vigente y se forma utilizando el verbo haber en presente más la forma impersonal en participio del verbo. Las terminaciones del participio son ado, ido, to, so y cho. Ejemplo, su trabajo se ha traducido en Estados Unidos y Europa. Antepretérito. Indica una acción pasada ocurrida inmediatamente antes de otra que también sucedió en el pasado. En este, el verbo haber se conjuga en pasado más el participio. Jorge Luis Borges creó símbolos literarios innovadores apenas hubo quedado ciego. O sea, primero quedó ciego y posteriormente creó los símbolos literarios. Todos los tiempos que acabamos de ver pertenecen al modo indicativo del verbo que suele indicarnos hechos reales. Ahora veamos otro modo del verbo, que es el modo subjuntivo y que regularmente expresa hechos no reales, inciertos o deseo. Para utilizarlo podemos anteponer la palabra que. Pretérito del subjuntivo. Hace referencia a algo sucedido con anterioridad o al mismo tiempo que el momento del habla. Por ejemplo, que fuera un adolescente escritor no impidió que en España conociese al que se cree fuera su primer y gran amor, Emily. ¿Se fijaron cómo el que nos ayuda a expresar este hecho incierto? Pues no podemos asegurar que el ser un escritor joven impida el amor. Es increíble que existan tantas formas de expresar el pasado y de hecho lo hacemos solo que tal vez desconocíamos cómo se llamaba cada tipo de pasado o no estábamos seguros de lo que expresaba cada uno. Tampoco nos haremos expertos de la noche a la mañana, pero mientras más entendamos nuestra gramática, será más fácil expresar correctamente lo que queremos decir. Retomando nuestro propósito y para comprender mejor el uso del pretérito en los textos biográficos, podemos recurrir a una línea del tiempo en donde podamos observar que cada suceso se escribe en tiempo pretérito simple o pasado, como lo veremos en el siguiente ejemplo, en donde se muestra la vida de la famosa escritora mexicana Rosario Castellanos.
El mundo que para mí está cerrado tiene un nombre. Se llama cultura. Sus habitantes son todos ellos del sexo masculino. Esto escribía Rosario Castellanos a los 25 años en su tesis para obtener el título de maestría en filosofía, que se publicaría posteriormente como libro, llamado Sobre cultura femenina. Sin embargo, su trabajo narrativo, poético, periodístico, diplomático y ensayístico contradeciría pronto esta frase. El mundo de la cultura mexicana e hispanoamericana reconocería un lugar privilegiado a Rosario Castellanos por obras como Balún Canán, su primera novela, en la que narra el brutal choque de los mundos indígena y blanco a través de la mirada de una niña de 7 años. Desde entonces, Rosario escribía sobre las condiciones de sumisión en que vivían las mujeres y los indígenas. En la novela Oficio de Tinieblas, de 1962, cuenta el levantamiento de los chamulas en 1867, que terminó con la crucifixión de uno de los sublevados. Castellanos fue dueña de una profunda y descarnada voz poética que lo mismo cantó al erotismo que a la vida cotidiana, a la muerte, al otro y a la soledad. Su obra le valió importantes reconocimientos como el Premio Javier Villaurrutia en 1960 por su libro de relatos Ciudad Real. Reconocida intelectual y diplomática, en 1971 fue nombrada embajadora de México en Israel. Murió en Tel Aviv en 1974. Pero su aguda pluma dejó el testimonio de su profundo reconocimiento a las mujeres en la cultura. Aquel mundo en el que creyó que no tendría lugar, en Mujer que sabe latín, libro de ensayos publicado por primera vez en 1973. Recordemos que nuestro propósito es analizar el uso del tiempo pasado para narrar sucesos. Ahora que conocemos más sobre Rosario Castellanos y para comprender mejor el uso del pretérito en los textos biográficos, observemos la siguiente línea del tiempo en la que cada suceso se escribe en tiempo pretérito simple o pasado. Veamos. 1925. Nació en la Ciudad de México. 1940. Inició su vida como escritora. 1950. Egresó de la licenciatura en Filosofía de la Universidad Nacional Autónoma de México. 1952. Fue promotora de cultura en el Instituto de Ciencias y Artes de Chiapas. De 1954 a 1955 obtuvo la beca Rockefeller para escribir poesía y ensayo. De 1956 a 1957 trabajó en el Centro Coordinador del Instituto Indigenista de San Cristóbal de las Casas. 1958. Obtuvo el Premio Chiapas por su primera novela Balún Canán. De 1958 a 1961 fue redactora de textos escolares. De 1961 a 1966 desempeñó el puesto de jefa de información y prensa en la UNAM. 1971. El presidente Luis Echeverría la nombró embajadora de México en Israel. 1974. Falleció en la ciudad de Tel Aviv. Después de una brillante carrera y estando en la cima, nos abandonó pronto esta destacada escritora mexicana. ¿Se dieron cuenta en qué tiempo verbal se encontraban los verbos subrayados en la línea del tiempo? En pretérito simple o pasado. Correcto, nos damos cuenta de que se tratan acciones puntuales, ya terminadas, y que no volverán a repetirse. Por eso, empleamos el pretérito perfecto simple. Claro, al redactar, podemos añadir dinamismo a nuestro relato biográfico, alternando este tiempo con las opciones que vimos para expresar el tiempo pasado. Veamos el siguiente cuadro que nos servirá como ejemplo para redactar la biografía de, por ejemplo, un escritor. Elijamos por ahora la biografía del dramaturgo inglés William Shakespeare, creador de la tragedia de amor más representada y criticada de todos los tiempos, Romeo y Julieta. Nombre del personaje, William Shakespeare. Vida personal, dónde y cuándo nació, cómo era su personalidad, qué estudios realizó, a qué otras actividades se dedicó. Obra, ¿cuáles son sus obras más conocidas? ¿De qué tratan?
¿Cómo fue su trayectoria? Logros profesionales. ¿Qué premios obtuvo? ¿Influyó en otras personas? ¿En quiénes? Contexto histórico social. ¿En qué época vivió? ¿Qué eventos importantes ocurrieron donde vivió? ¿Cómo retrata su obra las características de su época? Justo algunas de sus obras, como Romeo y Julieta o Hamlet, han sido la base de cientos de historias y series que podemos ver actualmente. Un dato interesante es que Shakespeare es considerado uno de los escritores más célebres de la literatura universal y que no cursó la universidad, pues tuvo que trabajar como carnicero debido a su situación económica. ¿Se fijaron en los verbos subrayados? ¿En qué tiempo estaban? Así es, en pasado. Reiteramos, usamos este verbo porque estamos preguntando por acciones terminadas. Ahora veamos el siguiente video, en el cual se narra la historia de vida de dos importantes hermanos para la literatura infantil, los creadores de La Cenicienta, Rapunzel y Hansel y Gretel, entre otros más. ¿Saben quiénes son? Los hermanos Grimm. Observen bien los verbos que se utilizan, el tiempo en que están conjugados y el tipo de situación que narran. Hansel y Gretel. Los cuentos son donde la fantasía y la imaginación toman cuerpos de hadas, héroes o malvadas brujas. Y qué mejores historias que la de los escritores llamados Jacob Ludwig Karl Grimm y Wilhelm Karl Grimm, nacidos en Hanau, Alemania, en 1785 y 1786. Érase una vez. En una choza vivía un pobre leñador con su segunda esposa y sus dos hijos, Hansel y Gretel. La madrastra forzó al leñador a que se llevara a los niños al bosque para deshacerse de ellos. Los hermanos Grimm recopilaron cerca de 200 cuentos antiguos de la tradición oral alemana. Al siguiente día llevaron a los niños al bosque. Hansel marcó todo el camino con migajas de pan, el cual fue comido por los pájaros y ya no pudieron regresar. Pero encontraron una casita hecha de chocolate y azúcar. Los niños comieron partes de ella. Una malvada bruja salió, forzó a Gretel a trabajar y a Hansel lo encerró en una jaula para que engordara porque se lo quería comer. Las historias de los hermanos Grimm se han traducido a más de 170 lenguas. Son considerados como la obra más influyente de la literatura alemana. Los niños metieron a la bruja en el horno e iniciaron el camino de regreso. Y por fin encontraron su casa. La madrastra había muerto y su padre estaba arrepentido. Vivieron juntos y felices para siempre. Algunos de los relatos originales fueron cambiados por los hermanos Grimm, y esa es la principal crítica de su obra. Somos los que inventamos la frase, había una vez. Nosotros rescatamos historias que de otra forma se hubiesen perdido para siempre. Y ese es nuestro principal orgullo. ¿Se fijaron que la mayoría de los verbos que mencionamos hace un momento también se usaron en este ejemplo? Los invitamos a elegir un personaje que les llame la atención o con el que se sientan identificados y realicen la investigación de su vida, preguntando y respondiendo con las diferentes maneras de expresar el pasado. Hemos confirmado a lo largo de esta sesión que al hablar de la vida y obra de personajes importantes, ya sea que estén vivos o muertos, se debe hacer en tiempo pasado. Para finalizar, retomemos algunos elementos. Para ello les pedimos que intenten contestar algunas interrogantes. Va un reto. ¿Qué tiempo verbal es recomendable para narrar hechos que sucedieron en el pasado y se concluyeron? A. Pretérito imperfecto o copretérito. B. Pasado o pretérito simple. ¿Cuándo es recomendable el uso del pretérito o pasado en la biografía? A. Cuando existen acciones simultáneas. O B. Cuando la acción tiene principio y fin. Definitivamente, si vamos a narrar hechos que ya concluyeron, el pasado o pretérito simple es la respuesta correcta. Es decir, cuando las acciones tienen principio y fin. ¿Ustedes allá en casa también acertaron en sus respuestas? Si no fue así, no se preocupen, estamos aprendiendo. Demos un repaso rápido y no sería mala idea que tomaran nota. No olviden
que en la redacción de una biografía se pueden utilizar para dar mayor coherencia el pasado simple que aprendimos en esta sesión y se utiliza para narrar sucesos concluidos. El pretérito imperfecto, mejor conocido como copretérito, para narrar y describir acciones simultáneas, y el presente histórico, cuando queramos referir usando una forma presente un hecho del pasado, además de las otras formas del pasado como el antepresente, el antepretérito o el pretérito del subjuntivo, que les permitirán dar precisiones adicionales a sus narraciones biográficas. Nos hemos acercado a nuestro aprendizaje esperado, que fue escribe un texto biográfico, y el propósito, analizar el uso del tiempo pasado para narrar sucesos. ¿Ya pensaron en un personaje de su interés del que les gustaría aprender y conocer de su vida? Recuerden que pueden ir desde un creativo artista, líder político, social o religioso, un inventor, creador de alguna vacuna, hasta personajes que hayan aportado al mundo su filosofía, sus ideales y sus pensamientos. Les reto a leer alguna de las siguientes biografías y que descubran cómo estos seres humanos de alguna manera tienen o tuvieron en sus manos el poder creativo en algo que usamos casi todos los días, el Internet y la telefonía celular. Te reto a investigar la vida de Bill Gates, Steve Jobs, Mark Zuckerberg o Larry Page. Profesora, también podemos escribir un texto biográfico en el que analicemos el uso del tiempo pasado para narrar sucesos. Pueden iniciar recopilando algunos datos como infografía, fecha de nacimiento, cómo fue su niñez, dónde estudió, sus primeros empleos, cuáles han sido sus aportes a la sociedad. Observen los subrayados en rojo. Estos son los verbos en pasado. Ustedes, al leer información de quien vayan a elegir como personaje para realizar una biografía, no olviden identificar estos verbos. Compartan su producción con sus familiares y sigamos conociendo a grandes personajes del mundo. Y a escribir se ha dicho. Gracias por compartir con nosotros esta sesión de Lengua Materna 2, en la que hemos compartido sobre escribiendo un pasado. Hemos aprendido algo nuevo juntos. Y si quieren volver a ver la sesión, consulten los horarios de repeticiones de Aprende en Casa 2. ¡Hasta la próxima!